mañana una vez más, porque nos has permitido adorarte, Señor. Nos has permitido levantar nuestras voces, nuestras manos y llevarlas, Señor, ante ti, ante el trono de la gracia, Señor, de misericordia. Reconociendo de que tú eres digno, Señor, de recibir la alabanza, la adoración, toda la gloria y la honra, Señor. Tuyas son, a ti, Señor, te merecen. Por eso es que estamos en esta mañana aquí. Y ahora, Señor, queremos pedirte que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Que no sean pensamientos ni ideas preconcebidas mías, Señor, sino que a través de este estudio tú puedas enseñarnos tu verdad, Señor. Que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos, y hablando a nuestros corazones para que caiga esa semilla en buena tierra, Señor. Y esta pueda producir frutos, Señor, a 30, 60 y a 100 por uno, Señor. Porque esa es tu voluntad, Señor, que llevemos fruto. Te pido, Señor, que sea un instrumento para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado entonces leyendo el libro de los Hechos, hemos estado estudiando. Espero que sea de gran bendición, como les dije ahorita, y que sea de gran estímulo para nosotros, ¿no? De ver cómo estos hombres, los primeros apóstoles, cómo con valor, a pesar de tanta oposición, ellos se mantuvieron firmes. Incluso fueron azotados, sin embargo, no decayó en nada. Pero hay que considerar que, bueno, estaban unidos, hermano, y oraban juntos para que el Señor siga dándole la fortaleza necesaria para seguir adelante, proclamando el Evangelio. Aunque ellos no estaban cumpliendo todavía el propósito para el cual Dios los había llamado. Porque recuerden que Jesús les dijo, esperaos, dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos solamente estaban siendo ahorita testigos solo en Jerusalén, ¿sí? O sea, solamente era el comienzo del mandato del Señor. Y han recibido mucha oposición, han visto cómo Satanás trató de introducir la hipocresía, que es parte de su, si le podríamos llamar ministerio satánico, es de introducir herejías destructoras y falsas doctrinas y a su vez hipocresía, o sea, falsa religión. Y hemos visto cómo el Señor reprendió esa hipocresía, matando a Ananías y Zafira en el acto. Y luego hemos visto cómo la iglesia sigue creciendo, ellos siguen predicando sin temor. Vimos cómo Gamaliel les recomendó en la semana pasada, le dijo, hey, ellos ya pensaban matar a los apóstoles. Y Gamaliel, fariseo, aquel que fue el padre espiritual, se podría decir, del apóstol Pablo, de donde él aprendió la ley, dice que él dio el consejo de que tengan cuidado, no sea que estén luchando contra Dios, creyendo que están luchando contra una secta falsa, estén al contrario, luchando en contra de Dios. Entonces, si esto proviene de los hombres, no va a perseverar, pero si proviene de Dios, va a permanecer. Ese fue el consejo que les dio. Y ellos salieron a predicar con gran entusiasmo y el Señor seguía añadiendo a los que habían de ser salvos. Y terminamos diciendo de que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dos cosas, hermano: enseñar y predicar a Jesucristo, anunciar la buena noticia, pero también enseñar. Recuerda que el Señor nos mandó ¿a qué? A ser discípulos, no a convencer a la gente a que sean creyentes, no, sino a ser discípulos. Y a los discípulos hay que enseñarles la palabra del Señor. Esa es nuestra misión, de cada uno de nosotros: enseñar a aquellos que aceptan la fe el camino del Señor, su palabra. Ok, hoy vamos a estudiar
el capítulo 6, pero solo una parte. Vamos a estudiar del 6, del 1 al 7, ¿sí? Perdón, del 1 al 15, ¿sí? Todo el 6, ¿no? Sí, hoy lo vamos a estudiar todo el 6, porque el 7 lo vamos a estudiar la próxima semana porque es bastante extenso, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo en una sola serie, pero hoy vamos a estudiar todo el 6, ¿sí? Y en mi Biblia dice la elección de los 7 diáconos. Por cierto, quiero aprovechar para hoy hablar con los que están en el ministerio de los diáconos. Hoy vamos a hablar acerca de esto y quisiera tener una conversación al final, así breve. Aunque pueden estar todos, como le dije, no hay nada que ocultar. No somos una sociedad secreta, ¿sí? No tenemos nada que ocultar. ¿Ok? Pueden estar bienvenidos quienes quieran quedarse para hablar sobre los diáconos. Ok, entonces quiero que lean conmigo, hermanos, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, ¿sí? Dice así: en aquellos días, voy a leer del 1 al 7 de una vez corrido, ¿sí? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, hermano. Como vemos, la iglesia va creciendo, y así como crecen las iglesias, también crecen los problemas. Hay más conflictos, ¿sí? No se asombre de eso, de que su iglesia, en mi iglesia hay muchos problemas, sí. Es producto del crecimiento de su iglesia, ¿sí? Mientras más, van a llegar los conflictos. Y en este caso era un conflicto, se podría decir, racial, aunque eran de la misma, todos eran judíos. Recuerden, todavía no se ha extendido hacia los gentiles la palabra del Señor, es solamente en Jerusalén. Todos son judíos, pero había judíos que hablaban griego y judíos que hablaban arameo. Los que estaban en Jerusalén, que no habían sido llevados a ninguna nación, que estaban firmes ahí en todo tiempo, ellos hablaban el arameo, era su lengua general, mientras que los griegos, los judíos que habían estado habitando en otras regiones, generalmente hablaban griego, el griego koiné. Y como siempre va a haber esa de que no, yo me llevo mejor con los que son de mi lugar, se podría decir, los arameos, los que hablaban arameo, los judíos puros, se podría decir. Ellos estaban teniendo más cuidado de las viudas. Ahora bien, esto de mantener a las viudas era un principio que lo hacía ya desde la sinagoga, se hacía este ministerio. Recuerden que la escritura dijo, el Señor decía que Él tenía cuidado del huérfano, de la viuda y el extranjero. Una mujer viuda no tenía cómo sostenerse, y el ministerio de las sinagogas del pueblo de Dios era en parte cuidar de aquellas viudas. ¿Sí? Lo ven en Santiago, usted también dice que la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, verdadera, ¿cuál era? Ayudar a las viudas al sostenimiento. O sea que parte del ministerio de una iglesia debe ser el cuidado de las viudas. ¿Ok? Espero que el Señor ponga eso en nosotros como iglesia, de que nosotros podamos tener cuidado de las mujeres viudas, ¿sí? Porque en realidad lo único que las apoyan son la iglesia, su familia. Debería ser así. Entonces ellos, cumpliendo ese ministerio, estaban repartiendo comida, alimento. O sea, recuerden que
La gente vendía sus propiedades, como habíamos visto, y todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, eso no se quedaba a sus pies, era repartido a los pobres de una vez. Y eso es lo que estaban haciendo, se estaba repartiendo. ¿Sí? Pero había un problema de que las viudas de los que hablaban griego, judíos, pero que hablaban griego, estaban siendo desatendidas. No había el mismo trato de unas para con las otras. Y esto causó una murmuración, dice. Hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en esta palabra, distribución diaria. Ok, quiero hablarle de esta palabra, de la palabra distribución. ¿Por qué? Porque esta palabra en el griego es la palabra diaconeo, que supongo que les hará recordar algo, ¿cierto? ¿O no? A los diáconos, ¿sí? Es la misma palabra, dice, a dedicar a la distribución diaria. Ok, la palabra diaconeo, quiero que se la voy a decir literalmente, como lo traduce el diccionario Vine en el griego. Sí, dice así, diaconeo. Relacionado, dice, significa ser siervo, asistente, servir, asistir, ministrar. Se traduce principalmente con el verbo servir, con el verbo ministrar. Se traduce en el sentido de aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida, como en Romanos 15:25, cuando dice que quisiera supliros algún don espiritual, dice el apóstol Pablo. O sea, compartir algún don espiritual, algo con el cual pueda dar crecimiento. Ministrar es servir. Ministren y ministrar respectivamente, dice. Cuando habla en Timoteo, que dice aquellos que ejerzan el diaconado, o sea, aquellos que ejerzan el servicio, diaconado, diaconea, es esa palabra. Y aquí la utiliza en este capítulo 6, cuando dice en la distribución diaria, en el diaconeo o en el servicio diario. Ahora, esta palabra, para que podamos tener quiero hacer como una pequeña ilustración. Esta palabra aparece por primera vez, como vemos en el libro de los Hechos, también está en Lucas. Y la primera vez que aparece en la escena con Marta y María. Ustedes recordarán esa escena. Dice que Jesús llega a la casa de unos amigos y ve, y está Marta y María. Cuando María ve, dice, a Jesús llegar, ella va a sus pies y se postra para oír la palabra. Mientras que su hermana estaba afanada con muchos quehaceres, ella estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo? Esa es la misma palabra, diaconeo. Ella estaba ejerciendo ese servicio para el Señor. Y ella le dice, maestro, tantas cosas tengo que hacer y afanada con tantas cosas, y mira, ¿no te da cosa ver a mi hermana a tus pies? Dile que me ayude. ¿Sí? ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas o muchos quehaceres. Otra palabra es distraída estás con muchos quehaceres. Porque solo una cosa es importante, y María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. María había escogido lo que es aprender la palabra a los pies del Señor, el oír la palabra de Dios. Y eso está por encima del servicio. ¿Sí me entienden? No es menos. Y ese mismo principio lo vemos aquí, porque entonces dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra es dejemos, es abandonemos, dejarla de lado, ponerla hacia un lado, dejarla. Ok, no está mal, hermanos, quiero que
lo que nos enseña la Escritura. No está mal prestar un servicio. El servicio como iglesia que somos, de hacer buenas obras, siempre y cuando no sea descuidado la palabra del Señor, que es lo más importante. Hermanos, si nosotros descuidamos la palabra de Dios y hacemos demasiadas obras, en vano, no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Hemos descuidado lo principal, y es la palabra de Dios. Y ellos lo sabían, tal como el Señor llamó a Pedro cuando lo encontró, le dijo: Simón, le hizo hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Qué le dijo? Apacienta, dale alimento a mis ovejas. Eso es lo que le pidió. ¿No le dijo algo más? No. Y le volvió a preguntar: ¿me amas? ¿Y él qué le dice? Apacienta mis corderos. Y por tercera vez le dijo: apacienta. Es lo único que le pidió el Señor a Pedro. Dale alimento a mi pueblo, dale alimento a mis ovejas. Es todo lo que le pidió. Y Pedro estaba claro en esto. Cuando llegó el momento en que tenía que decidir entre el servicio, que es bueno, o la palabra de Dios, no, yo fui llamado con este propósito y no voy a descuidar, no es justo, pero tampoco vamos a dejar de lado, vamos a buscarle una solución a esto. Entonces, ¿qué hizo? La iglesia va creciendo. La iglesia no es para que la maneje una sola persona, hermano, o dos. Es participación de todos. Él le dio esa responsabilidad, fíjense, ¿a quién? A la iglesia. Luego, bueno, vamos a escoger a los más espirituales, a los mejores. No. Él dijo, miren cómo dice: buscad hermanos de entre vosotros. Ustedes, no está diciendo, hey, bueno, ya voy a buscar. No, yo tengo mi asunto que hacer, y es alimentar a las ovejas. Busquen ustedes, de entre ustedes, dice, hermanos, a 7 varones, dice, y de buen testimonio. El número 7, ustedes saben, generalmente se repite mucho, habla sobre la plenitud de Dios, lo perfecto, lo completo. Esto nos enseña una cosa, de que ellos estaban siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Por eso que escojan 7 varones. Quizás Pedro no pensó en la cantidad ni nada, pero a nosotros nos está hablando esto, nos dice de que en realidad eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Eligieron 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. 2 cosas, hermano. Llenos de Espíritu Santo, pero también de sabiduría. O sea, cuando el Señor le dijo a Timoteo, esto es interesante o importante, hermano. Cuando llamó a Timoteo, le dijo: lo que visteis, oísteis y aprendiste de mí, esto enseña a hombres fieles e idóneos. 2 cosas. O sea, sí, tiene que haber fidelidad, llenura del Espíritu, pero también tiene que haber la capacidad para hacer las cosas, la sabiduría para realizar la obra. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ok, ahora bien, dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, no vamos a descuidar. Sí, el Señor nos ha enviado a cuidar las viudas, pero eso de ninguna manera va a descuidar el ministerio dice así, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Quería leerles algo aquí sobre la oración y el ministerio. Miren, siempre dice la Escritura, siempre van juntas, hermanos, lo que es la oración y la palabra de Dios. No es solo la palabra de Dios sin oración, pero no es solo oración y no palabra de Dios. Van de la mano siempre, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es algo espiritual y necesitamos de la oración del Espíritu de Dios para que nos dé la iluminación que necesitamos para poder comprenderlas. Van juntas,
de la mano. Un joven me decía hace un tiempo, hermano, me dice, tengo solo una hora, me dice, para mi devocional en la mañana y me pasa volando, me dice. Y entonces cuando ya empiezo a orar, me dice, estoy orando y ya quiero llegar rápido, terminar mi oración para leer la palabra, porque si no, no me da tiempo, me dice, ¿no? Y yo le digo, pero ¿por qué o sea, es que quiero saber, quiero conocer, me dice, pero sé que tengo que orar, digo. Entonces le digo, bueno, cambia, le digo. Cuando empiezas a leer, empieza a orar. O sea, no tienes que ponerte a un lado, este es el momento de la oración, y tengo que terminar aquí para empezar a orar. No, vas leyendo y vas orando. Señor, ¿qué le quisiste decir esto a Pablo? ¿Por qué? ¿Y por qué el Espíritu aquí dice esta palabra? Tú estás orando, tienes comunión con Dios, oración y la palabra juntos. ¿Sí? Y él sintió un peso, sí, una descarga, me siento más descansado. Me llamó el otro día, me dijo, César, lo estoy haciendo así, me dice, me siento más tranquilo, porque no me siento culpable, porque sentía que no oraba, porque tenía que estar orando y después leyendo. No, haz las dos cosas juntas. Después de todo, hermanos, ¿recuerdan lo que nos dijo el Señor? Es que nosotros debemos orar, ¿qué? En todo tiempo. ¿Y cómo hacemos eso? Si estamos trabajando, ¿cómo lo hacemos? Sí, porque podemos orar, Señor, ayúdame aquí, dame sabiduría, dame entendimiento, ¿sí? Entonces, van de la mano. Ahora bien, miren cómo es. En Juan 15:7, miren cómo dice, se lo voy a leer. Si permanecieren en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y os será hecho. Oración. ¿Lo ven? Si permanecieren en mí y mis palabras, pidan, oren, lo que quieran y os será hecho, porque está conforme a la voluntad de Dios. Samuel, vean aquí lo que dice Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. O sea, si rechazas la palabra, Dios no va a oír tu oración, es lo que está diciendo. Vean la importancia de la palabra de Dios y de la oración. Van siempre de la mano. Ok. Luego dice, Samuel ministraba de este modo. Veamos con Samuel en 1 Samuel 12:23. Mire cómo dice. En cuanto a mí, dice, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Al contrario, les instruiré en el camino bueno y recto. Enseñanza de la palabra de Dios y orar, interceder por ellos. Cristo también. En Marcos 1:35 al 39, mire cómo dice. Y habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Simón y sus compañeros fueron en busca de él, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él le respondió, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echando fuera demonios. Orando y luego a enseñar. La oración y la palabra siempre juntos. Veamos el ejemplo de Pablo. Miren, Colosenses 1 del 9 al 10. Por esta razón nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y en plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Una vez más, vemos la enseñanza de la palabra de Dios juntamente con la oración. En Hechos 1, ¿recuerdan? Que dice que mediante la oración y la palabra los apóstoles hallaron la voluntad de Dios. ¿Sí recuerdan? Cuando le dice, oremos, ya que Dios conoce los corazones, para ver quién va a ser el sustituto. Entonces, ¿y qué hizo Pedro? Lo primero que hizo fue leer las Escrituras. Como está escrito, dijo, se ha vuelto su convite, su trampa hablando de Judas y la traición de Judas, él utiliza el Salmo para expresar de que Judas había sido un traidor y alguien debía tomar su oficio.
usó la palabra y luego ¿qué hicieron? Oraron para que el Señor los guiara a ver quién era el sucesor de Judas. Y fue Matías. Entonces, vemos esto que siempre está en Efesios 6:17, una vez más. Dice que, ustedes recordarán cuando el apóstol Pablo habla sobre la armadura de Dios. Debemos estar armados totalmente cubiertos con la armadura de Dios. En el 6:17-18 dice que él afirma que la oración y la palabra son las que van a vencer al diablo. Dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en el Espíritu y con toda oración y ruego, vigilando en toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y no solamente eso, sino que la oración y la palabra son las que van a proveer los recursos financieros para nuestra iglesia también. Miren cómo lo ven aquí en 2 Corintios 9:9. Como está escrito, dice, Pablo va a levantar una ofrenda. Necesitan dinero para sostener a los santos que están en pobreza. Y él lo primero que hace es, como está escrito, esparció, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Esto para que sean enriquecidos en todo para liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. Porque el ministrar este servicio, ahí viene diaconía también, sagrado, no solamente suple lo que falta a los santos, sino que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Al experimentar esta ayuda, ellos glorificarán a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por su liberalidad en la contribución para con ellos y con todos. Además, por su oración a favor de ustedes, demuestran lo que los quieren a causa de la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces vemos la oración y la palabra juntos en todo tiempo, para todas las cosas, hermano. Para el servicio, para resolver las situaciones en la iglesia, los problemas, en este caso están diciendo lo mismo. Ellos dijeron, está bien, sí reconocemos que hay un problema, no nos vamos a hacer ciegos a esto. Hay discriminación, están siendo atendidas más las viudas, entonces escojan ustedes, no vamos a meternos en ello, ustedes mismos, escojan entre ustedes 7 varones llenos de espíritu. Y empiezan a nombrar aquí, dice, miren lo que dice aquí en el verso 5, y agradó la propuesta a toda la multitud. Lo bueno de estar en el Espíritu, hermanos, con una iglesia, un cuerpo, está nutrido con la palabra de Dios y guiada por el Espíritu de Dios, agradan las propuestas. Las soluciones traen gozo, traen agrado entre los miembros. Dice que a ellos les agradó. Nos parece bien. No hubo contiendas. Simplemente le agradó la propuesta a toda la multitud, porque estaban en el Espíritu. Ahora bien, dice, y eligieron a Esteban, es el primero que nombran. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a hablar sobre la vida de este mártir, que aunque fue una vida corta, él iba haciendo honor a su nombre. Su nombre significa corona o coronado o recibir una corona, Estéfanos en el griego, Estefanía, donde viene, Estefane, el nombre que significa corona, recibir una corona. Y él va a recibir la corona de la vida, la cual es dada el Señor a los que perseveran firmemente en él, como dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Sí? Dice que sufrirían un poco lo de Esmirna, pero él le daría la corona de la vida. Okay, luego dice Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Luego dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, 6 de ellos eran hebreos, ¿sí? Pero tenían nombres griegos, como estamos viendo. Sin embargo, uno de ellos era un prosélito. ¿Qué quiere decir un prosélito? Alguien que no era judío y que se hizo judío después.
Entonces, él se hizo judío, Nicolás, y él viene a ser parte también de los 7. ¿Y quiénes estaban sufriendo la discriminación? Los griegos. Y estos tenían nombres griegos. O sea, para compensar un poco y no haya esa discriminación racial, se podría decir. Fueron sabios, el Señor fue sabio y bueno, eran varones llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, ustedes recordarán a Moisés. Cuando Moisés empezó a libertar al pueblo y todo eso, formando al Señor, él llegó un momento en el que él no podía atender la congregación. Era demasiado grande. ¿Y qué hizo él? ¿Sí recuerdan? Él tomó el consejo de su suegro Jetro, ¿no? Que Dios lo estaba utilizando ahí. ¿Para qué? Para que él repartiera el trabajo. Y buscaron, ¿cuántos varones? ¿Recuerdan? 70 varones. Y aquí fueron 7. Es el mismo principio, hermano. Dirigidos por el Señor. El número 7, ahí está. Una vez más. Entonces, ¿para qué? Era el propósito de ayudar en la obra del ministerio. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Nosotros también, como iglesia, tenemos que formar varones, mujeres, llenos del Espíritu de Dios, con el propósito de que ejerzan las obras sin descuidar el ministerio de la oración y la palabra de Dios, que es lo más importante. Nunca podemos perder ese foco, ¿sí? Están aquí los 7, dice, a los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, dijeron, mira, hemos elegido a tales, la congregación, ellos son los que decidieron, ellos mismos. No hubo lo que se llama, ¿cómo le decimos en mi país? Que tienen argolla o están embarazados porque conocen, lo decidieron los líderes grandes. No. Ustedes mismos escojan de entre ustedes para evitar esa, ¿cómo le llaman eso cuando hay, no, sí, cuando porque me lo conozco, porque es mi hermano, porque es así. Sí, algo así, lo podría decir. Ok, ellos mismos decidieron y se los presentaron a los apóstoles. Los apóstoles, que hicieron, simplemente confirmar lo que la iglesia ya había decidido. Mira, dice que les impusieron las manos orando les impusieron las manos. Era una forma, hermanos, de el imponer las manos, de establecer el ministerio. Recuerda cuando, bueno, no lo hemos visto todavía, pero cuando a Bernabé y a Saulo de Tarso los envían a la obra misionera, imponen sobre ellos las manos. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Me decían a mí cuando empezaban el evangelio, no, tú no dejes que te ponga la mano cualquiera, porque las manos transmiten y a través de las manos. Y como que eso era para echar fuera demonios y cosas así, ¿no? Entonces, pero después entendí que lo que estaba hablando, cuando impongas las manos con ligereza, significa no des cargos ligeramente, así, sin pensarlo, sin orar previamente. O sea, con este caso que estamos viendo, que están utilizando ellos siempre la palabra de Dios y la oración para establecer los cargos, ¿ok? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Fíjense que todavía no ha avanzado la palabra de Dios, solamente está en Jerusalén. Y dice así, y cada vez va creciendo. Se crece la palabra del Señor y el número de los discípulos. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y eso, la verdad es que me llama a mí la atención, ¿no? Recuerden, ¿quiénes eran los que estaban en oposición a ellos? Todos los que eran sacerdotes, que eran generalmente de los saduceos. La mayor parte de sacerdotes eran saduceos, en los cuales su doctrina se le estaba viniendo al piso, abajo. Recuerden, ¿por qué? Porque los discípulos estaban predicando acerca de Jesucristo resucitado.
y ellos no creían en la resurrección. Y habían sido libertados por un ángel, no creían en ángeles, y ahí fue donde ellos querían matarlos a los discípulos, y es cuando intercede Gamaliel, como lo vimos la semana anterior, diciéndole: hey, no se metan con ellos, no sea que estén luchando contra Dios. Y ahora vemos que los sacerdotes se están uniendo a la fe. Y esto, hermanos, es sumamente interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es el oficio del sacerdote? Ustedes recordarán, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos se encargaban de recibir las ofrendas por el pecado. Entonces, cuando llegaba alguien con su corderito, ¿ellos qué hacían? ¿Qué decía la ley? Ellos tenían que examinar el cordero para ver si iba a ser agradable delante de Dios. Cuando ellos veían que, no, este está medio cojo, este no puede ser, este está tuerto, ¿sí? A este le falta un pedazo de lo que sea, o sea, tenían que examinar para que el cordero sea aceptado delante de Dios. Si no, toma, no puedes ofrecerle esto a Dios. Y el hecho de que los sacerdotes, que eran peritos examinando, estaban aceptando este sacrificio, estaban diciendo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Como peritos, ellos sabían quién era, y esto da fuerza, diciendo: hey, ciertamente ese es el verdadero sacrificio, el que Dios quiere. Esa era la obra del sacerdote. Y vean ahora, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, a pesar de que lo de él fue llamado para el servicio de las mesas solamente, ¿sí? Vemos ahora que no solamente hacía eso, él no cesaba de hacer lo que le había sido encomendado a cada uno de nosotros, es de predicar el evangelio. Y no solamente eso, sino que el Señor lo respaldaba con señales y prodigios, es decir, milagros, sanidades que hacía. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, se unieron, son sinagogas de personas que habían sido, los libertos eran personas que habían sido esclavos romanos y habían sido libertados, se llamaban los libertos. Y ellos volvieron a Jerusalén y hicieron sus sinagogas. Y estaban, vean aquí, dice de los de Cirene, o sea, del norte de África, de Alejandría, de Cilicia era el apóstol Pablo. O sea que probablemente él sea uno de los que estaba allí. Todavía no estaba convertido, pero dice que disputaban contra Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, estos se unieron todos y no podían resistir. Definitivamente, la palabra que había en Esteban, nadie la podía contradecir. Era de mucha sabiduría. Y entonces, ¿qué hicieron? Verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Fíjense el orden. Sobornaron para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No dijeron contra Dios y también contra Moisés. O sea, pusieron primero a Moisés como principal, mayor que Dios, en orden. Entonces le dice contra Moisés y contra Dios. Y solimentaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Dos acusaciones: blasfemias contra este lugar santo, es decir, contra el templo. Recuerda que están en el Sanedrín, en el templo, y contra la ley. Por supuesto, eran mentiras. Él no estaba diciendo nada falso. Ellos sí estaban hablando mentiras. Pues le hemos oído decir
que ese Jesús, vea el término, ese Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Lo que está diciendo, están repitiendo las mismas acusaciones con las que acusaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo. No tenían otro argumento, otro término. En realidad no sabían qué decirle. Simplemente inventaron y torcieron lo que el Señor, torcieron lo que cuando el Señor dijo, recuerdan, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de su cuerpo, no del templo ese de piedras que se veía ahí. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No se dice, hermanos, dice que era como el rostro de un ángel. No sabemos cómo puede ser, pero debe haber tenido algo que ver con el resplandor de su rostro. ¿Por qué? ¿Cómo se podría decir que es un ángel si nadie ha visto en realidad un ángel? El rostro de un ángel que era totalmente diferente al común. Había quizás el mismo resplandor que había cuando Moisés subía y hablaba con el Señor, y cuando descendía su rostro resplandecía a tal punto que tenía que ponerse un velo. Y ahora, hermano, ¿eso qué nos enseña? Él está frente al Sanedrín y Esteban está como diciendo a cara descubierta, descubriendo el velo que ellos los tenía ocultos. Y ellos, vamos a ver la siguiente semana si van a aceptar esa verdad revelada o la van a rechazar. Vamos a ver la defensa y el martirio de Esteban la próxima semana. Lo vamos a dejar hasta aquí hoy, ¿sí? Todos quedan fijos y viendo. Era una señal de Dios, ¿no? Las señales del Señor no son para los creyentes, hermanos, son para los incrédulos. No pidan señales, dice la generación dice malvada y perversa demanda señal. Nosotros como cristianos no tenemos que estar pidiendo señales a Dios. ¿Sí? Pero Dios le está dando esta señal a ellos. Están viendo a un hombre de Dios lleno irradiaba. Eran doctos en la ley. Ellos podían asumir, el mismo rostro de Moisés, brillante. Este nos trae la palabra de Dios. Pero hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Ok? Resumidas cuentas, en conclusión, hermanos. Hemos aprendido en esta mañana. 1. No podemos hacer el trabajo solos. Este trabajo es de toda la iglesia. Nunca podemos descuidar el ministerio de la oración y la palabra de Dios por hacer obras, por muy buenas que sean. No se debe descuidar la oración y la palabra del Señor. Amén. Como iglesia. ¿Y qué más? Hermanos, siempre, tenemos que buscar la dirección de Dios para nombrar a los que han de ejercer el diaconado. Y eso es lo que quiero hablar con aquellos que van a trabajar como diáconos aquí. Amén. Pero quiero orar primero. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Vemos, Señor, que tú has puesto como prioridad, Señor, tu palabra, la oración. Ayúdanos a permanecer siempre en ella. Que aunque las obras buenas son importantes y necesarias, Señor, que nunca las vayamos a descuidar, Señor, por causa del servicio, así como Marta, que estaba afanada y turbada con muchos quehaceres, pero había descuidado lo más importante, el estar oyendo tu palabra. Yo sé, Señor, que nunca o muy pocas veces nosotros tenemos tiempo, Señor, para ti. Siempre dejamos como el último lugar a ti, Señor, por nuestra humana debilidad, Señor, nuestra carnalidad.
Pero ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, en oración y en la lectura de la palabra, Señor, para que podamos ser llenos del Espíritu, así como Esteban, Señor, y podamos hablarle a otros, Señor, con poder, con sabiduría, Señor, que no puedan resistir, Señor, que puedan ser convencidos, aunque estos para mal fueron convencidos y se levantaron en contra, como vimos esta mañana, Señor, que con impiedad detienen con injusticia la verdad de Dios. Pero habrá siempre aquellos que se van convirtiendo y van conociéndote, Señor. Permítenos hablar tu palabra, así como Esteban, Señor. Y que seamos de testigos delante de personas reconocidas, honorables, y también delante de personas simples, ante todo el mundo, Señor. Que no tengamos temor de llevar tu palabra a cualquier persona, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Señor, y en Él te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, le damos gracias al Señor por esto.